Pablo y tocaron las vidas de estas mujeres que estamos viendo. Y vamos a ver en esta lección que como Dios usa a los varones, también nos puede usar a nosotras las mujeres, porque aún en estos tiempos vemos que ellas estaban encargadas de diferentes cosas y como ellas también llevaban la palabra. Entonces es como para animar a las mujeres, pero también para que los hombres vean que aún en la escritura respalda de que había mujeres que compartían la palabra de Dios, que eran evangelistas, que eran diáconas, que servían juntamente en el cuerpo de Cristo para ejercer el ministerio de Dios. Entonces es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Sí, ya tenemos la guía abierta en la lección 13, amén. 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 Vamos a leer solamente el versículo clave que está aquí en este lado, que dice Proverbios 31:30, y vamos a entrar en palabras de oración y luego ya les dejo que tomen su lugar, amén. Ok, la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y su hermoso Espíritu Santo dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Padre Santo, Señor, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en medio nuestro, bendito Dios. Ponemos en tus manos, Señor, la lección de esta mañana, bendito Dios, que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre Santo, Señor, revelándonos, Señor, tu verdad, Padre Santo, Señor. En esta hora, bendito Dios, pongo mi vida en tus manos, Señor, sé tú usándome, Señor, para gloria tuya, Señor, como instrumento tuyo, bendito Dios. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, hermano. Amén. Podemos ver aquí el versículo que leímos. Dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Viene siendo el proverbio que habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? En la mañana yo miraba de que en otra traducción dice que, bueno, quiero leer, acompáñenme ahí a Proverbios 31:30 para poderlo leer todo, porque esta parte nomás es parte del versículo, no lo pusieron completo. Proverbios 31:30. ¿Estamos? Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Entonces, cuando vemos engañosa es la gracia, aquí está hablando de la gracia que a veces tienen las personas, como cuando uno ve a un niño chiquito y dice tiene mucha gracia porque como que te cae bien, o cuando uno dice tiene la sangre bien liviana o es bien risueño y como que es atractivo, ¿verdad? En otra versión, en la de la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, dice que una mujer encantadora, o sea, en vez de usar gracia, dice engañoso es cuando una persona es encantadora y vana es la hermosura, porque ¿de qué te sirve ser una mujer encantadora o una mujer con gracia, que le cae bien a las personas y todo, pero si no temes a Jehová? Aquí lo que estaba tratando de decir es que más vale una mujer temerosa a Dios que una mujer que tenga gracia o una mujer encantadora. Por eso dice aquí, engañosa es la gracia y vana la hermosura, porque el exterior y quizás su forma de ser es agradable, porque es lo que decía, la gracia era como algo agradable. Dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Entonces nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios, y cuando uno escucha la palabra temer, uno piensa como de miedo. Pero no es tanto que uno tenga miedo de Dios o que Dios lo va a castigar y por eso uno va a hacer las cosas bien. No, el temor a Dios dice que es el principio de la sabiduría, pero viene a ser un temor de que yo amo tanto a Dios y reconozco lo que ha hecho por mí, que yo no lo quiero defraudar a Él. Amén. Entonces uno trata del amor que uno tiene a Dios, de la consagración que uno tiene a Dios, entonces uno se quiere agarrar de lo que dice la palabra de Dios y poner a Dios en primer lugar, como dice su palabra, de que obedezcamos sus mandamientos. Y les voy a leer aquí en Deuteronomio 6. Me pueden escuchar, dice:
A Jehová tu Dios temerás y a solo Él servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios, dice, porque el Dios es celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. O sea, así dice de esa forma, pero aquí dice, a Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás. Entonces nosotros vamos a poder ver aquí de las mujeres que vamos a estar estudiando, de que eran mujeres temerosas de Dios, aún no conociendo acerca de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es de que ellas son elegidas. Amén. Bueno, aquí vamos a regresar a nuestra guía donde dice para empezar, y síganme ahí con la vista, hermanos. Dice, al finalizar las lecciones sobre las mujeres piadosas en las Escrituras, exploramos formas en las que las mujeres contribuyen a la salud y el ministerio de la iglesia. Examinaremos específicamente a 3 mujeres de la iglesia del Nuevo Testamento, que es Dorcas, Lidia y Febe. ¿Ok? Y aquí nos trae una reflexión. Dice, las mujeres de la iglesia. Dice, nuestra iglesia es bendecida con mujeres que ministran y sirven en diversas maneras. Hable sobre alguna de ellas que ha tenido un impacto en su vida. Amén. Cuando nosotros venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, llegamos a una iglesia. Yo no sé, mis hermanos que están aquí, pero yo puedo decir que si hubo, hay 2 mujeres que yo siempre cargo en mi mente que fueron de ejemplo para mí. Y es lo que dice aquí la lección, dice, hable sobre alguna de ellas que ha tenido un impacto en su vida. Y cuando yo empecé en los caminos de Dios, yo les platicaba de que desde el principio que yo llegué ahí experimenté el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero después de eso yo ya no sentía nada. O sea, yo estaba recibiendo y todo, y yo miraba cómo las hermanas se llenaban del poder de Dios y danzaban en el Espíritu y hablaban en lenguas y todo esto, ¿verdad? Entonces yo anhelaba experimentar lo que ellas estaban experimentando, ¿verdad? Que ser llenos del Espíritu Santo. Pero de todas las hermanas había una hermana que sobresalía sobre todas, ¿verdad? Para mí, en mi persona, que viene siendo la hermana Migdalia, que viene siendo también la hermana que nosotros elegimos que fuera testiga cuando presentamos a Lexi. Amén. Entonces, no solamente el testimonio de ella, sino que ella era de las hermanas que tomaba el tiempo para apartarme y animarme y decirme, tú eres libre en el Señor. Tú cuando estás en tu casa, pon estas alabanzas, me recomendó, o sea, CDs, o sea, fue de ayuda en mi vida espiritual para yo ir encaminando en el camino de Dios, ¿verdad? Y hay este tipo de personas. Entonces, era una persona de que era ejemplo, así como Pablo se pone de ejemplo en las iglesias que iban empezando, ¿verdad? Así ella era un ejemplo para mí en ese tiempo. Entonces, y otra de ellas fue la hermana, la pastora Eli, de allá también, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros podemos quizás identificar una persona que tú dices, esa persona, Dios la usa para inspirarme a más, ¿verdad? A lograr más. Es como cuando dimos el estudio también del mentor, ¿verdad? La vez pasada que vi de que Dios pone mentores en nuestra vida para que uno vaya creciendo en el camino de Dios y que aprovechemos de las personas que Dios pone en nuestra vida para el crecimiento espiritual de nosotros, que no lo tomemos como un 0 a la izquierda. Amén. Entonces vamos a continuar aquí abajito donde dice, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre hombres y mujeres. Dice, Pedro explicó que esto era el cumplimiento de una antigua profecía de Joel. Y aquí vamos a leer, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, por igual, tanto varón como hembra, igual Dios iba a derramar su espíritu parejo. Amén. Y quiero que alguien me apoye y me busque Hechos 2.
y me lea el versículo 17 y 18. Amén. Me digan con un amén cuando lo tengan. Y vamos a seguir avanzando. Dice, a medida que las iglesias se convertía en una influencia dinámica y creciente de tanto hombres como mujeres, fueron vitales para su expiación. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Entonces podemos ver que nosotras como mujeres también podemos ser llenas del Espíritu Santo de Dios. Uno también puede salir a predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces buscar nosotros el ministerio que Dios tiene para nosotros. Quiero que alguien más me busque Gálatas 26, 29. Amén. Y aquí vamos a estar viendo que Pablo describió lo que significa ser hijos de Dios, que ya no hay ni judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer. Y es lo que vamos a estar viendo ahí. Gálatas 3, 26 al 29. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, ni hay varón, ni hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. So, lo que podemos ver aquí es que hemos sido ¿qué? Revestidos de Cristo Jesús. Entonces cuando somos revestidos de Cristo Jesús es cuando dice aquí que ya no existe, dice, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. O sea, venimos a ser todos nosotros igual, pero primero tenemos que ser revestidos de Él. Amén, del poder de Dios. Dice, para que aquellos que se han convertido en hijos de Dios a través de la fe en Jesús, todos los demás identificadores se desvanecen. Dice, incluso aquellos basados en el origen étnico, de la posición social y el género. Dice, desde los primeros días de la iglesia podemos ver este principio en acción cuando como mujeres como Dorcas, Lidia y Febe ayudaron a llevar a cabo esa gran comisión. Amén. Ahora sí, hermanos, aquí vamos a entrar a lo que es acerca de estas tres mujeres. Quiero que me acompañen ahí en sus Biblias a Hechos 9, capítulo 9, versículo 36. Ya vamos. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, Dorcas es resucitada. Amén. Dice el 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Paremos ahí. Podemos ver que esta mujer Dorcas, o sea, Tabita, conocida como Dorcas en griego, vemos que esta mujer estaba llena de buenas obras. Por eso cuando ella aquí fallece, están las viudas alrededor de ella llorando y mostrando todas las cosas que ella había hecho para ellas, ¿verdad? Porque lamentaban de que ella iba a partir, porque todas las obras que ella hacía, me imagino las necesidades que ellas tenían, o que las personas que estaban necesitados tenían, ella las suplía. O sea, era una mujer trabajadora en el ministerio,
pero tenía este ministerio de que ella daba a estas necesidades, y por eso es de que dice que ella falleció y estaban todas alrededor de ella, porque dicen, ¿qué vamos a hacer sin ella? ¿Qué vamos a hacer sin Dorcas? O sea, cuando alguien se te va que es muy preciado, pues sientes que te están arrancando algo, ¿verdad? Entonces podemos ver esto. El 40 dice, entonces sacando a todos, paremos ahí por un momento. So, lo que estaba hablando la guía es de que ellas, cuando ella fallece, actuaron con fe, porque dice, después de lavada, la pusieron en una sala. O sea, se acostumbraba que ya después les ponían el perfume y las enrollaban y todo eso. Pero ellas estaban con esta esperanza. Bendito Dios. Ellas tenían esa esperanza de que, ¿sabes qué? Pedro está aquí como a 10 millas de aquí. Quizás si llega Pedro, Dios la puede resucitar. O sea, había la fe en ellas de que Dios lo podía hacer. Entonces muchas veces nosotros tenemos fe, pero nuestras acciones van de acuerdo a nuestra fe. Ahí está el problema, ¿verdad? Porque muchas veces nuestras acciones o nuestras actitudes, la forma que nosotros actuamos, estamos demostrando de que nuestra fe no está tan fortalecida como decimos que está. Pero en estas mujeres vemos de que ellas sí, ahí le están llorando y todo, pero tienen esa esperanza, ¿verdad? Como cuando entra un rayito de luz por la ventana, o sea, tienen esa esperanza de que algo va a suceder, ¿verdad? Estábamos con mi hermana Rocío el miércoles, ¿verdad? Y hablaban acerca de que la puerta, porque le decíamos que abriera la puerta de su corazón a Dios, ¿verdad? Y dice, explicaba el esposo de ella y ella de que pues antes, o sea, la puerta estaba así, poquitito abierta, que ni siquiera podía ver que estaba ahí, ¿verdad? Pero que ya ahora la puerta se había abierto y ya podía asomarse a ver que estaba ahí, o sea, la salvación, ¿verdad? Y estas mujeres tenían eso de que ellas sabían que Dios podía hacer este milagro. Esa es una esperanza de que tú esperas algo y es tu fe de que aún tú no lo puedes ver, pero lo crees que puede suceder. Amén. Y es lo que vemos aquí con estas mujeres. Entonces dice el 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó entonces llamando a los santos y a las viudas y la presentó viva. Gloria a Dios. Dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Entonces podemos ver que este milagro que sucedió aquí en Jope ayudó para que muchas personas creyeran en el poder de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó de los muertos y ahora a través del Espíritu Santo y el poder siendo dado a sus servidores, porque no fue Pedro, no fue que Pedro fue un santo, lo que sea, no, sino de que nuestro Señor Jesucristo, el poder que es transmitido a través de Dios, que logró hacer esto. Ahora, aquí nos va a llevar para atrás a... La escritura aquí nos va a llevar para atrás a Marcos 5. Vámonos todos para Marcos 5. Y aquí va a estar hablando acerca de cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, si no me equivoco, la hija de Jairo. Marcos 5. Dios te bendiga, hermano. Marcos 5, ¿qué onda? Vamos a leerlo del 35 al 43. Del 35 al 43. ¿Estamos todos ahí? La guía habla de que Pedro tomó ejemplo porque él estaba de testigo. Aquí vamos a ver. Tomó ejemplo cuando dice que sacó a todos de la habitación, ¿verdad?
pero aquí estaban solamente estas personas. Entonces, empezamos aquí el 35, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, vemos que este hombre estaba ahí tratando de llamarle la atención a nuestro Señor Jesucristo porque su hija estaba muy grave, muy enferma. Pero ya le estaban diciendo, tu hija ya murió. O sea, ya déjalo en paz, no lo molestes más. Pero este hombre aún tenía fe de que Jesús podía hacer algo. Entonces, vamos a leer más adelantito. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Amén. Se le dice que no te hubiera miedo, que creyera solamente. O sea, ¿te imaginas que te dan la noticia de que tu hija ya falleció? Pero Jesús le dice, no, espérate, solamente cree. Y vamos a ver que sí creyó por el resultado. Amén. Dice el 37, y no permitió que le siguiese nadie. Escuchen, nuestro Señor Jesucristo va para allá, pero elige a estas personas. No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esto es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. ¿Ok? So aquí podemos ver que él les está diciendo, está dormida. Pero pues como ellos ya habían confirmado que la niña estaba muerta, dice que se burlaban de él. O sea, no creían, pues este ¿qué cree que va a hacer? ¿Que la va a levantar de los muertos? Pero para su sorpresa, vamos a ver. Dice, y solamente tomó con él los que se llevó. ¿A quién se llevó? A Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿sí? Y dice que a todos los demás los echó fuera y solamente agarró a los que realmente les interesaba a la niña, que era la mamá y el papá. Dice, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita, Cumi, que es traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, y tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. So podemos ver que Pedro ya había visto que Jesús había resucitado a esta niña de los muertos. O sea, ya estaba muerta y la resucitó, la trajo para atrás a vida. So podemos ver que así como nuestro Señor Jesucristo dijo, ok, todos los que están alborotados, que están llorando, todo eso, sálganse para afuera. Y los dejó solamente a ellos. O él pudo ser testigo del poder de Dios que está en nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, de que cuando él entra en ese cuarto con Tabita, con Dorcas, él tiene la fe de que ese mismo poder está ahora en él. Y que si él le pide a Dios, le va a ser dado a través del Espíritu Santo. Él sabía que él era Pedro que había negado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Él era humano así como nosotros, nos equivocamos, hacemos errores, ¿verdad? Y vino nuestro Señor Jesucristo, dijo, si me amáis, apacienta mis ovejas. O sea, todo esto vemos, pero él creyó. O sea, tenía esa fe, sacó a todos y él estando ahí con ella, dice que oró y Dios hizo la obra. Y ella fue que le dijo, levántate, y ella volvió a vida. Amén. Ahí hay una gran enseñanza, porque cuando Pedro sacó a la gente, Amén. siempre hacía la gente hacía alboroto siempre. Sí. Porque acuérdate que lo que la lección dice es que había dos clases de lloronas. Sí, a unas que les pagaban. Y otra que las viudas que eran un lloro Genuino. genuino. Sí. Entonces, Pedro sacaba a la gente porque siempre, cuando hay, hoy en estos días, Sí. siempre cuando hay algún evento de eso, de ir a orar con las personas, siempre hay gente incrédula.
que nomás solo va, entra para estar solo viendo, ¿verdad? Y también en aquel tiempo había un alboroto entre las amigas de la difunta. Por ejemplo, Dorcas tenía muchas amigas que cuando él murió decían, pues mira, aquí está un vestido que ella hacía y todo, ¿verdad? Y era un lloriqueo adentro y Pedro no podía concentrar en la oración, ¿verdad? Entonces, por eso Pedro sacó, porque siempre hay gente incrédula y gente bullista que no deja, ¿verdad? Que Dios obre. Y por eso mismo, lo mismo pasó con, más adelante en la otra, ¿verdad? Cuando lo que usted leyó, que siempre hay gente incrédula. Y podemos tomar de esta lección también de que pues quitar toda distracción, ¿sí me entiendes? O sea, los que están burlando, los que no creen, o sea, hacer fuera toda distracción y al propósito a lo que uno va a hacer, ¿verdad? Y otra de las cosas, ¿por qué se hace eso? Porque cuando hay gente incrédula, especialmente cuando se va a reprender un demonio o un espíritu malo, la persona que solo llega a ver allí corre peligro que el demonio salga y entre a la persona. Salga de la persona que está y entre a la entrada del mirón, así. Y por eso es necesario hacer ese acto de orden. Por eso Pedro lo hacía. Si Pedro es el único que lo hacía más seguido, para que Dios se glorificara pues, de una manera especial, para que no hubiera dudas. Y esa es la enseñanza, ¿verdad? Por qué Pedro sacaba a la gente. Amén, amén. Gracias, hermano. No, sí, y es lo que dice aquí la guía, de que tomó ejemplo de que pues él estuvo en este tiempo. Dice, Pedro también sacó a todos de la habitación de Dorcas, se arrodilló y oró, y entonces Pedro se volvió hacia Dorcas y le dijo, Tabita, levántate. Dice, Dorcas al inmediato abrió los ojos y vio a Pedro y se sentó. Dice, qué día de regocijo para los creyentes en Jope en ese día. Amén. Poder ver la gloria de Dios, que aún ni la muerte tenía poder. O sea, si a Dios le placía y era su voluntad, aún ya estando muertos, Dios los podía resucitar. Amén. Gloria a Dios. Dice, ¿cómo puede usted vivir de modo que Dios sea glorificado en su historia también? Entonces eso es algo nomás como de uno de meditar, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir nosotros para que Dios sea glorificado aún en los tiempos de nosotros ahorita? ¿Amén? Por eso es importante nosotros saber a qué Dios nos ha llamado para ejercer este ministerio, ¿verdad? Pedro era de ir y compartir la palabra, y dicen que hasta bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Eso fue algo que Dios le dio a él. Pero la pregunta de hoy en día para nosotros, ¿qué nos dio Dios a nosotros? ¿Verdad? A Dorcas vemos que ella suplía las necesidades, ella hacía con sus manos, trabajaba, y por eso podemos ver que en el cuerpo de Cristo hay muchos ministerios distintos y ninguno es más que el otro. O sea, Dios da a cada persona conforme como Él quiera. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar adelante porque el tiempo va avanzando. Vámonos a Hechos 16. Y para los que estuvieron aquí cuando predicó mi esposo, pues casi viene siendo, está hablando acerca del carcelero y de Lidia, ¿verdad? Que fueron los que recibieron y fue que se hizo la iglesia aquí de Tiatira en Filipos. Amén. Entonces vámonos a leer ahí Hechos 16, y aquí nos está diciendo del 9 al 40. Amén. Hechos 16. Bendiga con un amén cuando lo tengamos. Amén. Amén. Dice, y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que les anunciemos el evangelio. Lo dice, encarcelados en Filipos, el versículo 11, 16-11. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia
y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Paremos ahí. Es creído de que, bueno, cuando Pablo y Silas venían a una ciudad, lo primero que era que se acercaban a una sinagoga y ahí empezaban a proclamar y a predicar a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que dice la lección es de que se piensa que en este lugar no había una sinagoga, entonces fueron al lugar un poquito fuera de la ciudad donde se oraba, y es donde hallaron a estas mujeres. Entonces el 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces esta mujer ya era una mujer que alababa a Dios, que era temerosa de Dios. Entonces podemos ver que Dios la elige a ella. ¿Y qué dice aquí? Dice: el Señor abrió el corazón de ella para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Por qué nuestro Dios abrió el corazón de ella? Porque ella ya estaba elegida para hacer esta obra aquí en este lugar de Tiatira. Amén. Dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Entraron aquí a la casa de ella. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Podemos ver aquí, igual como Pedro, o sea, sin tanto show, al instante vemos que ora, se inclina y todo, y podemos ver que Tabita, levántate, y se levanta. Aquí podemos ver que esta mujer ya lo traía harto, ¿verdad? Hablando y yendo detrás de ellos, y dice que en aquella misma hora ella fue liberada de este mal espíritu que ella tenía, a través del poder de Dios que había en ellos. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, o sea, porque ya no iban a poder ganar dinero de esta mujer, ¿verdad? Dice: y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió el mandato y los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. O sea, esto es lo que predicaba mi esposo, de que era como una madera donde se metían los pies y ellos estaban en cadenas, ¿verdad? Entonces dice: pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aunque ellos estaban aquí en esta gran tribulación, estaban alabando a Dios. Amén. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces
pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria a Dios. Dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubridamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, de que se den cuenta de que ellos eran romanos y lo que habían hecho era injusto. Entonces dice: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo esto, les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, ¿dónde fueron? Entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. So, vemos que después de que sucede todo esto, llegan a la casa de Lidia, que podemos ver que aquí ya se levantaba, como quien dice, una iglesia donde había llegado la palabra verdadera, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y era lo que predicaba mi esposo, de que por estas dos personas, por Lidia y el carcelero, que fueron salvos, que fueron bautizados, creyeron, no solamente ellos, pero toda su casa. Amén. Y estas fueron las dos personas que Dios usa aquí en Filipos para que se levante, y ya después podemos ver que él escribe las cartas de los filipenses. Entonces vemos que Dios le plació ahí donde dice: el Señor abrió el corazón de ella para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía, porque uno puede hablar muchas palabras, ¿verdad? Pero si uno no abre el corazón, si uno no se pone en las manos de Dios y permite que Dios nos abra nuestro corazón, que a veces lo tenemos endurecido como una piedra y no queremos aceptar lo que Dios nos quiera decir, pero dice que aquí el corazón de ella fue abierto. Podemos ver que el carcelero, cuando vio de que dijo: Dios mío, o sea, me los encargaron por mandato, los metí en lo más escondido, o sea, bien asegurados, pero cuando él, piensa de que ya todos se habían ido, que dijo: no me voy a matar, pero que le dice: espérate, aquí estamos, tranquilo. Y que él no se pudo resistir, que dice que él se inclinó y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Que dice: solamente que creyeses, ¿verdad? Y ese es el Dios que nosotros servimos, de que para él no hay nada imposible. O sea, de que vemos que ellos están aquí, están cantando himnos, dice que a todos por igual se les cayeron las cadenas. Amén. Porque para nuestro Dios no hay nada imposible, a través del poder y el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso fue de que nuestro Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que pudiera seguir creciendo el Evangelio. Entonces, hoy en día nosotros somos los pies, las manos, la voz de Dios que nos quiere usar a nosotros, pero tenemos que estar investidos. Como leímos ahí, ya no hay varón, ya no hay, no hay mujer, no hay griego, no hay judío, no hay nada, pero cuando estamos revestidos de nuestro Señor Jesucristo y abrimos el corazón para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y que broten esos ríos de agua viva que dice la palabra a través de su Espíritu, entonces podemos llevar testimonio, podemos hacer las obras que habla aquí, y nuestra fe, dice la palabra de Dios, si fuere como un granito de mostaza, podemos decir al monte: traspásate
parte, de aquí al otro lado del mar, y se traspasará. Y es la fe que pudimos ver en Pablo, es la fe que pudimos ver en Pedro, y por eso Dios nos deja como ejemplo a nosotros, para que nosotros sepamos de que servimos a un Dios fiel, a un Dios poderoso, que aún en estos días se quiere mover y quiere hacer prodigios y milagros, para que las personas vean de que no solamente es una fábula, no solamente es una leyenda, no solamente es un cuento, es un Dios verdadero que quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, hermanos. Todo Amén. eso, hermana, todo eso, Gloria a hermana, Dios. por ejemplo, cuando no hay judío, ni hebreo y todo, Amén. ¿verdad? Todos vienen a ser una sola persona Sí, en Cristo Jesús, Cristo Jesús. ¿verdad? Y eso es, por ejemplo, el matrimonio son dos que vienen a ser una sola en Cristo Jesús, Amén. ¿verdad? Y ese es el propósito de que ya ni aquel es griego, ni yo ya no soy salvadoreño, ni Sí, de que para Dios no porque hay la ciudadanía, raza. ya, no hay- la ciudadanía ya ni es de allá, yo ya no tengo. Ujú. Como ya viene Cristo, ya soy ciudadano Ciudadano. del reino del cielo. Del reino de los cielos, sí. Por eso de que no importa tengamos papeles, no tengamos papeles, no importa, perteneces a Dios, y lo que va a importar es de que entremos a nuestra morada celestial que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pienso que esa parte se explica por sí sola. Vamos a continuar a la parte 3 porque ya nos dieron las 11. Aquí va a estar hablando acerca de Febe, que dice que es una diaconisa de la iglesia. Amén. Y una cosa que sí estábamos viendo de que Lidia fue la primera persona en Europa que recibió a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que vimos aquí en Hechos. Ok, so vámonos a Romanos 16. Si me pueden acompañar. Adelantito, Romanos 16. Y vamos a leer el 1 y el 2. Este le sigue, sí. Aquí en la parte 3 casi nos vamos a estar basando y leyendo aquí en la guía, porque no se habla mucho de Febe, pero la guía nos explica quién fue ella y qué fue lo que hizo y todo eso, ¿ok? Y luego nos va a dar 3 ejemplos de 3 mujeres más. Amén. Mientras lo buscan, quiero que mediten en esto. Dice, ¿qué dice Dios? Dorcas, Lidia y Febe sirvieron a Dios fielmente y utilizaron sus dones y recursos para bendecir a otros y difundir el Evangelio. Nosotros también hemos recibido dones para bendecir a nuestra iglesia y a nuestra comunidad. Centrémonos en glorificar a Dios con esos dones. Amén. ¿Lo tenemos? Romanos 16, vamos a leer el 1 y el 2, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. So, aquí podemos ver que él está dando un énfasis a esta mujer diciendo que ella es diaconisa. Dice, y que la recibiráis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que ella necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a él mismo lo ha ayudado. Amén. Entonces vámonos aquí a la guía para entender un poquito más acerca de esto. Estamos aquí en la guía, en la parte 3, que viene siendo la página 56. Amén. ¿Lo tenemos? Dice, probablemente Pablo estaba en Corintio cuando escribió la carta a los romanos. Mientras se preparaba para viajar a Roma y luego llevar el evangelio del oeste desde ahí, escribió esta carta para presentarse y también anunciar el mensaje de Cristo. Es ampliamente aceptado que Febe, la líder de la iglesia de Cencrea, llevó la carta de Pablo desde Corintio hasta Roma.
Dice, ella es mencionada solamente una vez en las Escrituras, cuando Romanos 16, versículo 1 y 2, Pablo la recomienda a los creyentes en Roma. El nombre de Febe indica que ella era gentil. El hecho de que viajara libremente en esa época significa que probablemente era viuda. Después de referirse a Febe como nuestra hermana, Pablo la describió como diaconisa en la iglesia de Cencreas. Dice, en la Reina Valera 1960 y otras versiones traducen correctamente esta palabra como diácono o diaconisa. Otras versiones traducen diáconos como al servicio. En este versículo, lo que es una anomalía, dice, en las epístolas, diáconos casi siempre describe una posición oficial en el ministerio de la iglesia. Dice, de las 17 veces que aparece diáconos en las epístolas de la versión Reina Valera, lo traduce como ministro. 11 veces como diácono y 2 veces como siervo, diácono 2 veces y siervo 4 veces. Dice, Pablo tenía en alta estima a Febe y desafió a la iglesia en Roma a recibirla como digno a los santos. Pablo usa una palabra única en el versículo 2 para describir a Febe, protatais, que se traduce como ayudadora o socorredora, aunque en la versión Reina Valera se usa en forma verbal ha ayudado. La palabra profatais se traduce mejor como una mujer puesta sobre las otras, o guardiana o patrona. Febe ocupaba un puesto de liderazgo en la iglesia de Cencreas y de manera muy especial Pablo confiaba en ella y la apreciaba. El apóstol enumeró a otras mujeres fieles en Romanos 16, todas las cuales demuestran que Dios usó a las mujeres en forma significativa en la iglesia del Nuevo Testamento. Algunas de ellas fueron Priscila, Junia y la madre de Rufo. En el libro del maestro decía de que así como llamaban a esta mujer Febe, también así le llamaban, déjame ver si lo ayudo. Lo leí de que decía de que así como se referían a ella, así también se referían a los discípulos, o como que le daba a ella un mismo valor que ellos, ¿verdad? Que es lo que hemos venido estudiando. Ok, dice aquí, dice, en otras partes de las epístolas, diácono se usa para describir a Pablo, a Timoteo, a Apolos, a Tíquico, a Éfrafas. Dice, la interpretación siempre tiene lugar cuando uno traduce las escrituras en los idiomas originales. Amén. Ella, como quien dice, era como la que estaba a cargo de esta iglesia, igual como se referían a estos otros personajes. Amén. Ahora ya nomás vamos a ver acerca de estas tres mujeres y concluimos. Dice aquí en la guía, el número 1, Priscila. Dice, cada vez que se menciona a Priscila y a su esposo Aquila en el Nuevo Testamento, el nombre de ella aparece primero, lo que probablemente indica que ella era la ministra principal. Dice, en algún momento arriesgaron su vida por Pablo, posiblemente durante los disturbios en Corintio. Podemos ver que esta pareja eran los que también hacían tiendas, era el negocio que ellos hacían, pero dice que cada vez que los mencionaban a ellos, los mencionaban primero a ella. Junia dice, aunque algunas versiones utilizan la forma masculina de este nombre, los padres y comentaristas de la iglesia primitiva hasta el siglo, si me ayudan, reconocieron, ¿cuál es? 13. Ok. Porque X significa 10. Ok.
Dice, reconocieron a Junia como una mujer. Dice, Pablo los llamó a ella y Andrónico, sus parientes, habiendo estado encarcelados con Pablo al menos una vez, y se distinguieron entre los apóstoles. Se había hecho cristiano incluso antes que Pablo y posiblemente estaban relacionados con la iglesia de Jerusalén. Amén. Sabemos que ella también ahí tenía parte. Ahora este está interesante, el 3. Dice, la madre de Rufo. Dice, se ha sugerido que este Rufo era el hijo de Simón el Cirene, quien llevó la cruz de Jesús. De ser así, la madre de Rufo probablemente era la esposa de Simón. Esta madre de Rufo viene siendo la esposa del que ayudó, Simón, que ayudó a nuestro Señor Jesucristo a cargar la cruz hasta su crucifixión. Amén. Dice, implica de Pablo que fue la madre de Rufo que había traído a Pablo. Dice, la implicación de Pablo fue que la madre de Rufo había traído a Pablo como a su propio hijo. Ahí mismo donde estamos en Romanos 16, si bajamos abajo, el 13, 16, 13, dice, saludar a Rufo. Saludar a Rufo. Rufo viene siendo el hijo de Simón, que fue el que ayudó a nuestro Señor Jesucristo a cargar la cruz. ¿Ok? Entonces dice, saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Aquí podemos ver que ella lo trató a él como si fuese su hijo. Dice, saludar, aquí adelanto, a Ansincrito, a Flengote, a Hermas, a Pratobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filogo y a Julia, que es la siguiente que se nombraba aquí, a Neureo y a su hermana Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Amén. Ok, ahora bajamos abajo y dice, las mujeres desempeñaron roles integrales en la iglesia primitiva. Las palabras de Pablo en Romanos 16, tal como trabaja en el Señor, en el versículo 12, indican que algunas mujeres probablemente estaban comprometidas a la predicación, dirección y profecía. Jesús había puesto el listón muy alto al romper radicalmente las normas culturales para interactuar con las mujeres y validarlas. Dice, y estos primeros creyentes no se habrían sorprendido al presenciar el cumplimiento continuo de la promesa del Pentecostés de que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Entonces, por igual, tanto nosotras como mujeres, como los hombres, ya cuando nosotros estamos vestidos de Cristo, dice que venimos a ser uno en Él. Entonces cada uno de nosotros hallar qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer, y no importa que seamos mujeres o que seamos hombres, o sea, en Cristo Dios nos da el poder. Amén. Si nosotros creemos, si nosotros abrimos nuestra vida y nos disponemos al servicio de Él, Él nos usa para su gloria y para su honra. Amén. Aquí dice el ministerio en acción, dice, ore acerca de cómo el Señor quiere que sirva en la iglesia el próximo año. Recuerde que no hay tareas pequeñas. Dios ve y valora cada esfuerzo en la difusión del Evangelio. Entonces, por tan pequeño que a lo mejor usted dice tan insignificante, venir a limpiar la iglesia o algo así, no, pero Dios lo valora y todo es un ministerio. Entonces, que Dios nos ayude, ya nos está diciendo la guía de que vayamos pensando, orando, pidiéndole la guianza a Dios de que viene un año nuevo, Dios nos permite estar aquí. ¿Cómo quieres que te sirva, Señor? Para tu servicio, para beneficio de todos los que me rodean, para servirte de agradecimiento, de amor hacia ti, siempre caminando en el temor de Dios. Amén. Y nos ayuda a nosotros también consagrarnos a Dios, estar cerca de Dios, como Así les es. decía el viernes. Entre más cerca estemos a Dios, menos cosas y tragedias nos pasan. Cuando uno anda en el despapalle, pues nos va a caer y nos va a llover y todo, pero pues uno se la anda buscando también. Amén. Porque si uno anda cosas contra el aguijón, como dice la palabra, pero Dios quiere que vengamos, que nos acerquemos a Él
Y así estaremos seguros bajo sus alas, bajo la cobertura de Él. Amén, porque Dios es bueno, nos ama y no quiere que nada mal nos suceda. Por eso es de que Él, nos atrae a veces con diferentes luchas y pruebas. Y como hemos escuchado varias veces, a veces cuando uno está atravesando la lucha y la prueba es cuando más uno necesita y uno busca. Entonces por eso es necesaria a veces la prueba, para que produzca en nosotros paciencia, para recordarnos de que nosotros no somos nada sin Dios. Que si no acudimos a Él, si Él no le place ayudarnos y socorrernos, o sea, ¿qué somos sin Él? Nada, ¿verdad? O sea, básicamente somos humanos aquí, pero Dios siempre tiene la última palabra. Por eso nos refugiamos en Él, en el poder de su Espíritu Santo, y que Él nos siga a seguir adelante, haciendo lo que Él quiere en nuestras vidas. Amén. Para darle toda gloria a Él y alabarle. Amén. Amén. Para eso son las luchas y las pruebas, para crecer en la fe. Es como si esta mujer Tabita que vimos, si no hubiera muerto, no hubiera sucedido el milagro, ¿verdad? Esa agonía y todo que ellas sintieron ahí. O sea, las cosas que vemos en la palabra de Dios, como la mujer del flujo de sangre, de que tuvo esa fe, que si tan solo tocar el borde del maestro seré sana, ¿verdad? Pero llevó esa fe en ella, esa aflicción, ese flujo de sangre de 12 años, la desesperación en ella de ir a buscar, de acercarse a Él. Pero si no lo hubiera tenido, a lo mejor hubiera estado entretenida en una fiesta, en otra cosa, ¿verdad? Pero no, la cosa es de que nosotros temamos a Dios, le sirvamos, y dice, esa mujer será alabada, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. No es todo en la vida, todo eso se queda, se va, todas vamos para el mismo lugar, nos vamos a envejecer, nos vamos a arrugar, nos van a salir canas. O sea, eso no es tanto cuidar lo exterior, lo vano de este mundo, pero cuidar nuestra vida espiritual delante de Dios, que Dios nos reconozca. Amén. No importa que el hombre no nos reconozca, pero si Dios nos conoce, tendremos nuestro galardón seguro en el reino de los cielos. Amén, hermanos, pongámonos de pie. Amén. Gloria a Dios.